Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lengua al Grano. Hoy vamos a hablar de las diferencias que existen entre las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Las oraciones bimembres en voz activa, más adelante vamos a hablar de las oraciones en voz pasiva. Las oraciones bimembres en voz activa son aquellas que aceptan la partición entre sujeto y predicado. En este ejemplo, que es muy sencillo, la niña camina descalza por las calles, encontramos que la niña es el sujeto, es decir, es quien realiza la acción de caminar descalza por las calles, mientras que camina descalza por las calles es el predicado, es decir, es la parte de la oración que nos predica o que nos muestra cuál es la acción que el sujeto realiza. Camina es la palabra que nos permite hacer la división entre sujeto y predicado. Por lo tanto, camina es el verbo, que es el núcleo de la oración y a su vez es el núcleo de este predicado. ¿Cuáles son las formas básicas para reconocer sujeto y predicado? Podemos decir que hay dos. La primera es buscar el sustantivo que coincida en persona y en número con el verbo. Este verbo está conjugado en tercera persona del singular. Por lo tanto, el sustantivo que coincide en persona y número con este verbo es niña. O bien, la otra forma que tenemos para reconocer sujeto y predicado, y que es la que nos han enseñado a casi todos en la escuela, es preguntarle al verbo quién realiza la acción. Pero la pregunta siempre debe estar encabezada por el pronombre quién. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién camina descalza por las calles? La niña. De esa manera encontramos el sujeto. ¿Qué ocurre con las oraciones unimembres? Una oración unimembre, es decir, aquella que tiene un único miembro, es aquella que consta de un solo sintagma y que no puede ser dividida entre sujeto y predicado. Estas oraciones unimembres suelen ser simples, suelen ser breves, poco elaboradas y solemos emplearlas a diario como respuesta, como comentario o como expresión ante distintas situaciones. ¿Cuáles son los tipos de oraciones unimembres que existen? Las nominales, que están compuestas solo por sintagmas nominales, adjetivales o adverbiales con alguna predicación, es decir, son capaces de transmitir un concepto o una idea. Por ejemplo, entrada, para indicar por dónde tenemos que ingresar a un determinado lugar, o qué día espantoso, para quejarse de lo malo que nos ha resultado el día. También tenemos las impersonales, que son aquellas que poseen un sintagma verbal, pero el verbo no se encuentra conjugado, por lo que no hay realmente una persona verbal. Tenemos como ejemplos, llueve copiosamente, son las 5, es tarde. También tenemos las expresiones con haber o con hacer, cuando este verbo se emplea como sinónimo de existir. Por ejemplo, hay mucho tráfico o hace calor. Fíjense que si le queremos hacer a este verbo la pregunta ¿quién?, no le encontramos respuesta. ¿Quién hay mucho tráfico? ¿Quién hace calor? No podemos encontrarle el sujeto a esta oración, por lo tanto es una oración unimembre. También tenemos los vocativos, cuando consisten en apelativos, es decir, términos para llamar la atención del receptor del mensaje. Por ejemplo, gracias o mi amor. Las de interjección, que consisten en expresiones y frases hechas, a menudo onomatopeyas, que tienen el rol de expresar un estado emocional. Por ejemplo, ay, madre mía o epa. Pero, cuidado, no es lo mismo una oración unimembre que una oración con sujeto tácito. En este ejemplo que dice entró a la casa de su madre, encontramos que entró es un verbo. Y si le hacemos la pregunta básica que les comentaba hace un instante de quién entró a la casa de su madre, podemos determinar que quien entró fue él o fue ella. Por lo tanto, acá tenemos un sujeto que no aparece escrito, pero que si le hacemos la pregunta al verbo, podemos determinar quién es el sujeto de la oración. A esto se le llama oración con sujeto tácito. Y las oraciones con sujeto tácito son oraciones bimembres, porque más allá de que el sujeto no esté expresado, el sujeto está. Para sintetizar entonces, las oraciones bimembres son aquellas que admiten la partición entre sujeto y predicado. Las oraciones unimembres no admiten la partición en sujeto y predicado. Y las oraciones con sujeto tácito son oraciones bimembres. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas para que podamos seguir compartiendo más videos de Lengua al Grano.